5 han sido relacionadas con la nutrición, lo cual pues demuestra que somos un subsector dentro de la apicultura pues de gran importancia y de mucho interés. Han sido en total de 30 comunicaciones de alimentación práctica de peces, 27 de fisiología y metabolismo y 15 de alimentación larvaria. Todo esto en peces. Y después, en otras especies, tenemos 7 comunicaciones de moluscos bivalvos, 17 comunicaciones de pulpo, 5 comunicaciones de crustáceos y 4 comunicaciones de otros invertebrados, fundamentalmente erizo y oreja de mar. Y bueno, después de este preámbulo, vamos a pasar a la primera comunicación, pero antes tengo que comentar que tenemos 15 minutos para cada una de las comunicaciones, 10 minutos para que el ponente haga su presentación y después 5 minutos para posibles preguntas. Si a los 10 minutos exactos daremos un aviso al comunicante y yo le ruego que utilice 1 o 2 minutos para acabar y en cualquier caso le restará tiempo de las preguntas. A las 15 minutos exactos de empezar, daremos ya el aviso para que cese y tenemos una alarma humana para que a mi señal se pondrá a dar una comunicación oral para que se demuestre que se ha acabado el tiempo. Por favor, ¿de acuerdo? O sea que, llegado a este caso, tendremos que cortar porque si no nos retrasaremos. ¿De acuerdo? Bien, pues comenzamos con la sesión de nutrición. Empezamos la primera comunicación que se denomina Preferencias alimentarias de Mytilus galoprovincialis en la bahía de Salfax del delta del Ebro. Trabajo presentado por Galimari, Ramón y Delgado. Y presenta la comunicación Ed Galimari. Ed, por favor, cuando quieras. Como quieras, te sientas o si vas a manejar el ratón o... ¿Quieres utilizar el láser? No se oye, ¿verdad? Sí, tienes que darle al toque. Tienes que darle al... Ahí, ahora sí. Bueno, buenos días. Como bien han presentado, yo soy la primera autora de esta charla que viene dada por personal del IRTA, del CSIC y del Oceanográfico, que es mi directora de tesis, y os quería presentar lo que lleva por nombre Preferencias alimentarias del mejillón Mytilus galoprovincialis en la bahía de Alfax, que es parte del trabajo de campo de mi tesis, una mini parte. Para empezar, para ponernos en situación, comentaros que, bueno, como ya se sabe, el fitoplancton es la alimentación principal de los moluscos bivalvos y que este fitoplancton se encuentra en suspensión en el agua, en el medio, de forma natural. A través de las branquias y los palpos de los bivalvos, estas partículas pueden pasar y se pueden o bien rechazar en forma de pseudoheces de forma que no se ingieren, o bien pueden ingerirse por distintos criterios de forma de movilidad del organismo que se ingiere, por muchos criterios según la bibliografía, se pueden ingerir y pasan dentro del estómago. En el estómago se da la digestión extracelular de estas partículas y las que pasan a la glándula digestiva sufren la digestión intracelular. De las pequeñas partículas que quedan de descarte de esta digestión, que serían tecas o serían otras estructuras, vuelven al estómago para rechazarse pasando a través del intestino. Pero por el intestino también pueden pasar partículas intactas, que es lo que se llamaría selección postingestiva. De modo que tenemos una selección preingestiva de partículas que no se ingieren y una postingestiva. El objetivo que teníamos aquí era ver cuál era la selección preingestiva de todo lo que teníamos en el agua, porque hemos visto que aún así, aunque estos procesos se conocen, hay muy poco conocido sobre qué está pasando realmente en el campo. Hay mucha cosa hecha en laboratorio, pero al igual el laboratorio del campo nos da resultados distintos. Para ello diseñamos un experimento intentando ver qué pasaba a lo largo de 4 periodos distintos del año, que fueron noviembre, febrero, abril y julio, simulando un poco el ciclo de cultivo del mejillón ahí en el delta. Se pusieron 10 individuos por separado, individualizados, con una malla por encima para evitar la resuspensión de los biodepósitos, y por una bomba de impulsión se subía el agua tal cual de la bahía hacia estos mejillones.
De ahí se tomaban muestras de agua, a ver, esto cómo va. Muestras de agua en este punto de aquí, no de la bahía, sino de lo que realmente los estaba llegando a ellos, y calculábamos el tiempo de tránsito intestinal. Este tiempo de tránsito se hacía poniendo otros mejillones aparte de estos del experimento con un pulso de tetraselmis, y el tiempo que transcurría entre poner el tetraselmis y que las heces fueran verdes era el tiempo de tránsito intestinal. ¿Esto para qué lo queríamos? Pues para relacionar nuestra muestra de agua con la muestra que teníamos que recoger de contenido estomacal, como se muestra aquí pinchando el estómago y extrayendo todo lo que había dentro de él, las heces y las pseudoheces. Solo de esta forma se podía relacionar lo que había procesado el mejillón con el agua de referencia, si no quizá comparábamos cosas distintas. De todas estas muestras de aquí se identificó y cuantificó el fitoplancton del agua, del contenido de las heces y de las pseudos. Y para evaluar, como comentaba antes, la eficiencia de la selección preingestiva, se usó esta fórmula basada en un artículo de Bain, donde se expresa la selección como 1 menos el porcentaje de una alga determinada en las pseudoheces dividido por el porcentaje de la misma alga en el agua. Cuando este índice era positivo es que había una selección positiva y quiere decir que lo ingerían, y cuando era negativo quiere decir que lo rechazaban vía pseudoheces y no entraba ya ni por la boca, ni llegaba al estómago, ni nada. Entonces, cuanto a resultados, se identificaron en el agua 62 especies y se hicieron 6 grupos con especies que no se pudieron identificar claramente, que fueron dinoflagelados pequeños y grandes y cistes de dinoflagelados, y por otro lado diatomeas bentónicas pequeñas y grandes y también diatomeas céntricas. Aunque todo esto se diferenció, para tener una primera aproximación de qué era lo que estaba pasando, se consideraron 3 grupos principales: los dinoflagelados, las diatomeas y un grupo que nosotros llamamos otros, que comprendía estas 4 especies, que no eran pues claramente ni uno ni del otro. Aquí hay un ejemplo de Hermesinum adriático. Entonces, como resultado, tenemos esta gráfica un poco compleja que intentar explicar. Se analizaron, aquí se presentan las abundancias relativas de los 4 grupos, dinoflagelados, diatomeas y otros, a lo largo del año en el agua, el contenido estomacal, las heces y las pseudoheces. Esto es noviembre, febrero, abril, julio. Para intentar que sea un poco más simple entender, se ve que en el agua siempre dominaron las diatomeas. Pero aunque siempre había diatomeas dominantes, como se ve aquí, intenté hacerlo más esquemático porque es un poco complejo, se vio que en el contenido estomacal, durante los 3 primeros periodos, había dinoflagelados y solo en el último había dominancia de diatomeas. Eso nos llevó, un poco a ver qué pasaba en el resto, ya que aunque las diatomeas dominaban, parecía que los mejillones preferían ingerir estos dinoflagelados. ¿Qué pasaba en las heces? Las heces fueron un reflejo bastante similar al contenido estomacal. Los 3 primeros periodos dominaban los dinoflagelados, mientras que al final dominaron las diatomeas. Y las pseudoheces siempre dominaban las diatomeas. Como nosotros hemos dicho que el índice de selección lo usábamos con los datos de agua y datos de pseudoheces, esto es el final, fuimos a ver qué nos daba, si nos daba positivo o negativo, para ver realmente qué es lo que ellos preferían ingerir. Como se ve aquí, se calcula el índice de selección por los distintos periodos y con todos los periodos juntos, y se ve claramente que siempre se rechazan las diatomeas en forma de pseudoheces, mientras que prefieren ingerir los dinoflagelados y este grupo de 4 especies que denominamos otros. Pero de todos modos, como vemos otra vez en el esquema que teníamos antes, hay algo que nos pasa en el mes de julio, y es que siempre veíamos aquí que el contenido estomacal predominaban las dinoflageladas menos en julio. Así que para intentar ver qué estaba pasando,
os presento esta tabla con las 3 especies dominantes de fitoplancton en el agua para cada periodo de muestreo. Aquí lo que indico es si son el grupo taxonómico, diatomeas, dinoflagelados o otros, el porcentaje que se encontró en el agua y el porcentaje que había en las pseudoheces y sus índices de selección para cada una de ellas. Como se ve, tenéis en rojo todo lo que son diatomeas tienen unos índices de selección negativos, excepto esta de aquí que, bueno, era la tercera más abundante del agua, pero ahora veréis que no le voy a dar mucha importancia. Lo que tengo tapado es una especie de diatomea que se llama Cyclotella meneginiana, que apareció como una de las 3 predominantes en el agua en 2 periodos, en febrero y en julio. En febrero lo que observamos es que esta diatomea tenía un índice de selección positivo, con lo cual era una de las pocas diatomeas que nosotros encontramos que ellos querían ingerir y se la comían. Pero lo que nos pasó en julio es que esta diatomea tenía una abundancia extrema, llegamos a tener valores de 10 a la 5 células por litro de esta alga en el agua, y entonces cuando había tantísima, lo que hacían los mejillones era rechazarla. Entonces, aquí podíamos explicar un poco, ¿no? ¿Va? A ver, ¿puedo ir atrás? Vale. No lo acierto. Vale, aquí intentamos ver un poco qué estaba pasando aquí. ¿Cómo lo explicamos? Pues lo que nosotros creemos es que, aunque esta diatomea se seleccione positivamente cuando está en una abundancia relativamente similar a otras especies, cuando realmente abunda, aunque ellos parece que le gusta y la ingieren, hay tantísima que la intentan rechazar vía pseudoheces, porque hay una sopa ahí de fitoplancton en el agua que es demasiado para ellos. Aunque haya esta sopa aquí puesta, lo que suponemos es que en julio había mucha diatomea en el contenido estomacal y en las heces, porque al haber tantísima de esta diatomea también la ingirieron. O sea, no era suficiente el rechazo vía pseudoheces, sino que había tanta que también la ingerían y probablemente había un rechazo vía post-ingestiva. Entonces, finalmente, como conclusiones, tenemos que hay una selección positiva de los dinoflagelados, clarísimamente, pero que esta selección preingestiva de fitoplancton varía según la composición y la abundancia relativa de todas las especies que hay en el agua. Finalmente, agradecer a la Junta de Sobrecultivos Marinos y a la Xarxa Referencia en Acuicultura su financiación y a Linea por mi financiación. Gracias. Bien, abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta al conferenciante? ¿Hay alguna cuestión? Venga, alguien que rompa el hielo. Damos puntos, Después, para la barra libre que hay el último día en la cena, damos puntos por preguntas, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Eve, has hablado del tránsito intestinal previo en unos experimentos previos. ¿Cuánto es el tránsito intestinal en los mejillones, más o menos? Para mí, para lo que yo hice, iba desde la hora, más o menos, hasta hora y media, entre los 60 a los 90 minutos, depende del día. Lo que se iniciaba el tránsito. O sea, el tiempo que transcurre entre que ellos incorporan una partícula y luego tú la sacan vía pseudoheces, todo el tiempo que una partícula pasa por su trato digestivo puede ir de 1 hora a 1 hora y media, según mis experimentos. Hay mucha variación en la literatura, pero según lo que yo encontré. Bien. Silvia. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Has hablado todo el rato de dinoflagelados y de diatomeas. Entonces, ¿no habéis encontrado ningún otro grupo de algas? Bueno, de algas no, porque lo que encontramos aparte de esto era en el grupo este que pusimos otros, así como apaño. Sí se hizo un estudio de todo, encontramos zooplancton, encontramos esporas de hongos, encontramos más cosas, pero el gran porcentaje que ellos ingerían y lo que había en el agua
era fitoplancton, y por eso solo presento lo que hay de fitoplancton. Sí, y mayoritariamente eran estas especies. ¿Una pregunta más? ¿No? Ya por acabar, se ve aquí en el gráfico que has puesto que todas las diatomeas que se consumen en el mes de julio prácticamente aparecen en las heces, con lo cual tiene una digestibilidad nula. ¿Qué pasa? Que en julio, aunque la temperatura es buena, esos animales no van a crecer nada, ¿no? Porque de todo lo que consumen... En julio hay mucho problema de temperatura, ¿eh? Aparte de... Es verdad que crecen poco porque hay otras historias. Lo que pasa en las heces, lo que yo pienso es eso, que han pasado, las diatomeas entran en el aparato digestivo, pero del estómago van directamente intactas por el intestino y a las heces, de forma que tenemos las heces que se llaman intestinales, que contienen algas no digeridas, porque hay tantas que el estómago no las ha podido digerir, y por eso hay muchas en las heces también. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bien, pasamos a la siguiente ponencia. En este caso, la ponencia seleccionada tiene por título Crecimiento compensatorio en juveniles tempranos de la langosta de agua dulce, Pteryx quadricarinatus. 1. Protocolo de alimentación y inanición, puesto que hay algunos póster, otras comunicaciones que están metadas en póster. Son autores Stampf, Calvo y López Greco. Y quien presenta el trabajo es Laura López. Ellos es de un grupo de laboratorio de reproducción y crecimiento de crustáceos de Buenos Aires, Argentina. Laura, cuando quieras, tienes la palabra. Muy buenos días. Mi nombre entonces es Laura López Greco y voy a presentar para ustedes, a ver si puedo, el trabajo Crecimiento compensatorio en juveniles tempranos de la langosta de agua dulce Pteryx quadricarinatus, realizado por Stumpf, Calvo y quien les habla. Básicamente podemos identificar 3 grandes grupos de langostas de agua dulce del hemisferio norte, los astácidos y los cambáridos, y del hemisferio sur, los parastácidos, que es el grupo de trabajo en la presente presentación. Los parastácidos en particular presentan mayor distribución en Oceanía y particularmente la especie Pteryx quadricarinatus o langosta de pinzas rojas proviene de la región norte de Australia y actualmente se cultiva en varios países, incluido Argentina, en el cual ya existen 10 criaderos. Es una excelente especie para la acuicultura, dado su precio en el mercado, la calidad de la carne y su palatabilidad similar a la langosta marina, el crecimiento muy rápido, estamos hablando de 7 meses para alcanzar el tamaño plato, baja agresividad, fácil reproducción, desarrollo directo con buena fecundidad y buena sobrevida al momento de la eclosión, muy rápida aceptación de alimentos balanceados. En principio no presentan enfermedades que traigan algún tipo de problemas y presenta muy alta capacidad de sobrevida bajo el agua, lo que confiere la posibilidad de venderlas vivas. Sin embargo, existe la necesidad de optimizar el aprovechamiento del alimento, de optimizar su crecimiento, y en principio hay un problema que sería el principal cuello de botella para su cultivo, que tiene que ver con la mortalidad en los estadios J4 a 1 gramo. J4 sería el cuarto estadio post-eclosión. En ese contexto y tratando de pensar soluciones para resolver ese problema, nos planteamos si será el crecimiento compensatorio, que tanto ha sido estudiado en peces y muy poco en crustáceos, y en crustáceos particularmente en camarones peneidos, si sería el crecimiento compensatorio una solución para mejorar esa sobrevida temprana. En ese sentido, el objetivo del trabajo fue evaluar un protocolo de alimentación intermitente. Esto implica alimentar un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no, y ahora voy a mostrarles el resto de los tratamientos, y estimular el crecimiento compensatorio de estos juveniles, pensando, por un lado, en reducir los costos de alimentación,
en mejorar la calidad del agua al reducir la cantidad de residuos, al disminuir la cantidad de alimento, y en ese contexto mejorar la sobrevida temprana de esos pequeños juveniles. Para trabajar este protocolo seleccionamos juveniles recién independizados de sus madres. Lo que ustedes están viendo aquí es el pleón de una hembra, donde los juveniles están colgando, ya listos para la independencia, dado que permanecen como juvenil 1 y juvenil 2 sujetos a sus madres. En el estadio J3 o juvenil 3 se independizan de sus madres y comienzan a tomar alimentación exógena. Ese es un punto bastante significativo en la ontogenia de este animal, ese cambio en la nutrición, y por eso elegimos ese estadio que consideramos vulnerable para realizar los protocolos de alimentación intermitente. Trabajamos sobre 8 grupos que están denominados con la sigla AI. AI significa primero alimentación y luego inanición. AI1 significa un día de alimentación, un día en que no alimento, un día de alimentación, un día en que no alimento. A2, 2 y 2, A3, 3 y 3, y así hasta AI8, más 2 controles, el control de inanición continua más el control de alimentación continua. Tienen aquí el diseño que utilizamos de envases individuales para cada juvenil, el peso inicial de los juveniles 3, de entre 13,6 y 18 miligramos. A estos juveniles los sometimos entonces a ese protocolo de restricción alimentaria hasta el momento en que mudaran al estadio J4. Y luego del estadio J4, los animales eran alimentados de manera continua y realizábamos una evaluación a los 15 días y a los 30 días para evaluar cuál era el efecto de esa alimentación intermitente. Las variables evaluadas fueron la sobrevida, la ganancia de peso, el número de mudas y la tasa de crecimiento específica. Y los tiempos entonces de evaluación fueron la primera muda, a los 15 días y a los 30 días. El primer resultado que les voy a presentar tiene que ver con la capacidad de mudar. En todos los tratamientos, exceptuando aquel en que los juveniles no comieron nunca, inanición continua, obtuvimos un 70% de mudas, al menos, con lo cual estaríamos ya diciendo que esa restricción temprana, en principio, no tendría un efecto directo sobre la capacidad de muda J3 a J4. Desde el punto de vista de la sobrevida o supervivencia en función del tiempo, a los 15 días de experimento, inanición continua, por supuesto, tenía una sobrevida muy baja, no solamente no había podido mudar, sino que prácticamente estaban todos muertos, y solo el grupo AI1 presentaba diferencias significativas respecto de la sobrevida. Es decir, que esa alimentación un día sí, un día no, un día sí, un día no, tenía un efecto sobre la sobrevida. Recién decíamos que no lo tenía sobre la capacidad de mudar, pero evidentemente lo tiene sobre la sobrevida. Al día 30, ambos grupos mantienen esas diferencias significativas. El resto de los grupos no difiere significativamente respecto del control, y aquí tenemos un tratamiento que ha sido extraño, pero que realmente tuvo que ver con un pequeño desastre a nivel de laboratorio. No podía no incluirlo, pero no tenía que ver con el protocolo. Y en esta tabla, que tiene varias cosas, voy a destacar solo algunos ítems. Tenemos aquí los tratamientos que tuvieron sobrevivientes, por eso no está IC. Y tenemos la ganancia en peso, la tasa de crecimiento específica y el tiempo a la primera muda. O sea, durante ese periodo de restricción, ¿qué es lo que pasó con esas variables? En todos los grupos, exceptuando AI1, un día sí, un día no,
obtenemos un valor de ganancia de peso y de tasa de crecimiento específica similar. Solo fue menor en el caso de AI1, que fue el mismo grupo que dijimos que tenía también menor sobrevida. Y en el caso de AI3, alimentación 3, inanición 3, alimentación 3, lo que tenemos es que aunque los organismos consiguieron mudar, esa restricción alimentaria de alguna manera generó una dilación del momento de la muda. Se retrasó la muda. Sin embargo, la supervivencia habíamos indicado que era igual al control. Es decir, que en ese periodo de restricción alimentaria, solo AI1 se vio afectado desde el punto de vista de la ganancia en peso y la tasa de crecimiento específica. Sin embargo, a los 15 días, lo que vamos a observar es que ya no existen diferencias entre los lotes. O sea que aquel problema que tenía AI1, que le había llevado a bajar su ganancia en peso y su tasa de crecimiento específica, es completamente compensado luego de suministrarle el alimento. Y en el caso de AI3, que había de alguna manera demorado ese proceso de muda J3 a J4, el número de mudas ocurridas hasta los 15 días es exactamente el mismo que el resto de los animales, lo cual nos está hablando ya de una significativa capacidad de compensar la restricción o la carencia alimentaria en estos juveniles J3. A los 30 días tampoco tenemos diferencias significativas. Todos los tratamientos se comportan de similar modo. Si calculamos los días totales de alimentación, es decir, desde el día 0 hasta el día 30, resulta que los tratamientos AI3 y AI4 son los que han recibido menos días totales de alimentación con similares resultados en ganancia de peso y tasa de crecimiento específica. Esos 5 días menos representan aproximadamente un 17% de suministro de alimento, con lo cual ya tenemos cierta ventaja para el manejo alimentario. Muy brevemente, los principales ítems para la discusión serían la elevada capacidad de compensar que tienen los juveniles J3 en su muda J4. No hemos estudiado aún, y en eso estamos, cuál es la dinámica metabólica que les permite lograr esa compensación alcanzando similar ganancia de peso y tasa de crecimiento específico. Estamos trabajando sobre si esa restricción podría afectar el crecimiento a más largo plazo, no solamente a un mes, si se podrá extender el periodo de restricción y mantener aún esa capacidad compensatoria, con lo cual lograríamos una mejora significativa en cuanto a la cantidad de alimento suministrado. Y si será lo mismo AI, alimentar y quitar alimento, que no poner alimento y agregar, será lo mismo AI que IA. Lo tenemos en un póster presentado para ustedes por si quieren ir a visitarnos, van a ver que los resultados son distintos. Y si la capacidad de compensar se vincula con el concepto de saturación 50 y punto de no retorno, que son conceptos de nutrición que se utilizan normalmente en crustáceos, para lo cual los invitamos a ver los otros dos paneles donde se discuten esos aspectos y ustedes van a ver cómo se relacionan esa capacidad, punto de saturación de reserva y de no retorno con esa capacidad compensatoria de los juveniles. Muchas gracias y sus preguntas. Este es el equipo de trabajo de la Universidad de Buenos Aires. De nada. ¿Alguna pregunta? Por favor, micrófono. No se oye, ¿eh? Yo lo oigo, pero no se oye a través del micrófono. Lucena, por favor. ¿El otro micrófono? ¿No? Sí, bueno, puedo. La pregunta fue si los 7 meses en alcanzar el tamaño, la talla comercial, son desde la independencia de las crías o desde la puesta de los huevos. Son desde la independencia de las crías.
El tiempo de incubación es de aproximadamente un mes, en buenas condiciones de temperatura, que para esta especie son 26 a 28 grados, que son las temperaturas originarias en Australia en el momento de la reproducción. Y luego, dependiendo de la madre, hay madres que retienen más a las crías y madres que las retienen menos, pero estamos hablando de unos 15 días de permanencia con las madres. Luego comienza la independencia. Y desde la independencia hasta el tamaño plato, que dependiendo del mercado está entre 50, 80 o eventualmente 100 gramos, tardan 7 meses. Sí. No, la tabla comienza incluido el J3. O sea, ¿puedo volver a la tabla? La línea de arriba, ¿esta? Ah, ok. Esta es toda esta. Toda esta sección es qué es lo que le ocurre a los animales durante ese periodo de restricción, que es en la transición J3 a J4, que es el único momento en el que están expuestos a la posibilidad de la inanición, digamos, a ese AI 1, 2, 3 y 4. Entonces, este color, esto y esto corresponde a qué es lo que les está pasando durante la restricción. Los otros 15 días representan la fase de restricción, es tiempo a los 15 días. Entonces es la fase de restricción más los días hasta llegar a 15. O sea, el tiempo que tardan en mudar de J3 a J4, donde están restringidos en su alimentación, más los días que le faltan para llegar a 15 días. O sea que 15 días involucra lo que le ha pasado durante la restricción. Solamente en la fase J3 a J4. No, una vez que el animal muda, o sea, muda o muere. Si muda, pasa a comer de manera continua. Bueno, la siguiente ponencia tiene por título Crecimiento en batea de erizos de mar para Centrotus lividus, nacidos en criaderos y alimentados con algas. Realizada por Rey Méndez, Quinteiro, Rodríguez Castro, Tourón, Rama Villar, González, Martínez, Ojea y Catoira. Va a ser presentada por Manuel Rey. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver entonces una experiencia que está enmarcada en un proyecto Jacomar, donde se están realizando intentos para el cultivo de erizo de mar con vistas principalmente para repoblación. El erizo en la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre todo, tiene una gran importancia desde el punto de vista económico, aunque su precio es muy bajo. Pero, por ejemplo, en el año 2008 se extrajeron 750 toneladas con un valor cercano a los 2 millones de euros. Su distribución es muy amplia y en casi todos los países que tienen extracción se está detectando un problema de sobreexplotación y las poblaciones están desapareciendo. Por eso, 3 comunidades autónomas con interés en esta especie, Asturias, Canarias y Galicia, solicitaron un proyecto Jacomar, que le fue concedido, para intentar ver si se podía desarrollar el cultivo de este recurso, fundamentalmente, como digo, con vistas a la repoblación y una explotación sostenible. Los resultados que exponemos aquí, como digo, es una pequeña parte de los trabajos que se están realizando en las distintas comunidades autónomas y que corresponden a 27 meses de engorde en batea de juveniles nacidos en criadero, de otro de los grupos que participan con nosotros dentro de Galicia,
y con una alimentación natural. Evidentemente estamos haciendo experiencias con otro tipo de alimentos artificiales, aumento de índices gonadales, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vamos a ver, como digo, es la posibilidad de ver si se puede hacer un preengorde hasta condiciones interesantes para que en el medio se puedan depositar estos erizos a un tamaño más o menos que no sean muy depredados. En principio, los erizos fueron obtenidos en el Centro de Investigaciones Marinas de Ribadeo y se llevaron a una batea experimental de la Universidad de Santiago, en la ría de Muros-Noya, y tenemos 3 grupos experimentales. 2 grupos, el primero, que le vamos a llamar pequeños de la primera tanda y los grandes de la primera tanda, nacieron al mismo tiempo, y realmente sería lo que corresponde en un cultivo normal a lo que llamamos colas y cabezas, son individuos nacidos al mismo tiempo. Estaban seleccionados entre 5 y 10 milímetros, lo que llamamos pequeños de la primera tanda, y entre 10 y 15 milímetros los grandes de la primera tanda. Y el tercer grupo nació un poco más tarde, en un periodo más amplio. Estos nacieron prácticamente no en el mismo día, pero sí en la misma semana, y estos estuvieron entre los meses de enero y mayo del año 2007, ¿no? Y se llevaron un poco más tarde, lógicamente, a la batea, ¿no? En principio se hizo alguna experiencia, exceptuando en el último grupo, en la segunda tanda, que solo eran 180 individuos. En los otros se hicieron también una distribución por densidades. Concretamente se utilizaron cestas ostrícolas, y en los propios cuarterones, ya que son muy pequeños los individuos, se hicieron las diferentes densidades. Veis aquí las densidades en el primer grupo, que eran los más pequeñitos, con densidades de 200, 100, 30, me queda una por ahí, me parece 60 y 30 individuos, que se corresponden a la densidad máxima a 1.280 individuos por metro cuadrado, y en los grandes de la primera tanda pues hay unas densidades por cuarterón que se corresponde, a ver si lo veo por aquí, a 640 individuos por metro cuadrado la densidad máxima. Hay que decir que estas densidades no se pudieron mantener durante todo el periodo. Hay que tener en cuenta que estamos analizando aquí 27 meses, Todavía el experimento sigue funcionando, ¿no? Entonces, estas, por espacio físico, simplemente a medida que van creciendo, ya no caben. Entonces hay que hacer, digamos así, desdobles, ¿no? Lo que correspondería a un desdoble mejillón. Estos 3 grupos se suspenden en una batea a una profundidad de 5 metros y se alimentan ad libitum al 50% con ulva y laminaria. Aquí vienen los cambios de densidades. Inicialmente, una vez que son un poco más grandes, se sacan los cuarterones que separan esas densidades, y mensualmente se determina la mortalidad, el peso, el diámetro de los ejemplares, y además se calcula la tasa de crecimiento lineal y la tasa de crecimiento específico. Bueno, los datos están aquí. Estos serían los erizos pequeños de la primera tanda, los que iban de 5 a 10 milímetros cuando llegaron a la batea. Se puede apreciar, digamos, estas serían las densidades. Las densidades están hasta aquí, más o menos. A partir de aquí se homogenizan ya las densidades, y lo mismo sucede por aquí, ¿no? Tanto para el peso de los erizos como para el diámetro de los erizos. No consigo ver desde aquí el tamaño, pero no se puede ver en la pantalla. Bueno, no lo vamos a complicar más. Veis ahí el crecimiento del diámetro inicial, el diámetro final que alcanzan, y veis también una tasa que yo no le quise llamar una tasa de supervivencia, sino una tasa de mortalidad, ya que realmente existe muy poca mortalidad, aunque la tasa de supervivencia que veis ahí, la tasa de mortalidad es de un 70% en este grupo, concretamente, pero
se debe a escapes, se debe a escapes. La mortalidad real realmente es de un 2 o un 3% nada más, en todos los casos. Pero es una de las cosas que hay que modificar, digamos, en la estructura de cultivo, el tema de evitar escapes cuando son muy pequeños, ¿no? Este es el caso de seguimos con la primera tanda, la evolución de los erizos grandes, ¿no? Los que tenían entre 10 y 15 milímetros. Prácticamente alcanzan, aunque empiezan con un peso y un diámetro mayor que los anteriores, en ese periodo de 27 meses, que va desde julio del 2007 hasta octubre del 2009, alcanzan un equilibrio, así que realmente no podemos hablar, como mal hice yo inicialmente, hablar de colas y cabezas, ya que al final estos erizos crecen exactamente igual, incluso a mayor velocidad que los grandes, ¿no? En cuanto a la segunda tanda, tenemos aquí nunca empezamos con distintas densidades, siempre fue la misma densidad, ¿eh? Tenemos también ahí la evolución del peso y del diámetro, y quizás veamos aquí mucho mejor, digamos, lo que ocurrió en los tres experimentos, ¿no? Los individuos pequeños de la primera tanda y los individuos grandes, que son los que están marcados ahí como 5 o 10 milímetros y 10-15 milímetros, y los erizos de la segunda tanda. El crecimiento inicial, tanto en peso como en diámetro de cada uno de los grupos, ves que hay aunque aumenta mucho la desviación a medida que van creciendo, pero hay un buen incremento promedio tanto de peso como de diámetro. Esto nos da una idea también de cómo los porcentajes de incremento están inversamente relacionados al tamaño o al peso inicial. Los pequeños crecen mucho más que los grandes. Y esto es la tasa de crecimiento lineal mes a mes. No sé por qué falta, esto se cambió. La tasa de crecimiento mes a mes, y esto serían micras día de crecimiento, ¿no? Se están exponiendo todos los grupos, veis que inicialmente solo están los grupos de la primera tanda, hasta que aparece la segunda tanda, que es esta barra más clara. Aquí este dato es engañoso en el sentido de que solo se están tomando 9 días, que fue la entrada en batea hasta el siguiente conteo, ¿eh? O sea que esta barra, si la tuviéramos de un mes, sería muchísimo más grande. Y hay una cosa ya curiosa que podéis apreciar aquí, que es que a medida que pasa el tiempo, la tasa de crecimiento lineal baja, hay pequeños picos, posiblemente debido a distintas épocas, pero en general está bajando desde 150 micras diarias de crecimiento lineal hasta 37 micras aproximadamente de crecimiento lineal, ¿no? Bueno, en la discusión ya tocamos algunas cosas. Yo creo que lo más importante en estos momentos es, y yo me paso a las conclusiones, es que necesitamos mejorar los sistemas de confinamiento. Se está haciendo ya ahora con experimentos que están llegando nuevos, con individuos de criadero nuevos, tanto para realizar experiencias con distintas densidades como para evitar escapes, ¿no? Y entendemos que los crecimientos que se están dando, sobre todo en épocas tempranas, no para el crecimiento a tamaño, digamos así, comercial, que es lo que estamos intentando llevar, pero sin la idea de hacer un negocio de esto de momento, sino para temas de repoblación, pues creemos que la batea sería un sistema de engorde adecuado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es lo que queríamos nosotros también. Esa idea es la que teníamos. Se daban dos cosas.
con las diferentes densidades, sobre todo con los erizos más pequeños, lo que nos encontrábamos y que teníamos que volver a reponer de cada vez era que los individuos intentaban repartirse entre los cuarterones a densidades iguales. Entonces, a las densidades mayores se pasaban a las pequeñas. Eso fue una cosa que observamos. Y otra es que, efectivamente, como dices tú, las cestas unas sobre otras están aparentemente perfectamente cerradas, pero siempre hay estamos hablando de una batea en condiciones de mar, no en un tanque, en un laboratorio. Entonces, hay pequeñas oscilaciones y eso lo aprovechan. O sea, tenemos visto cientos de erizos en los alrededores, digamos, de la estructura. En algunos casos los pudimos recoger y meterlos, en otros posiblemente se nos escaparían. Si la talla comercial en Galicia por lo menos son 55 milímetros de diámetro, ¿no? Y nosotros calculamos, tenemos otras experiencias, digamos, donde ya estamos en talla comercial, pero no con erizos nacidos en laboratorio, sino que para no paralizar el proyecto, digamos, con esta fase de preengorde, iniciamos el proyecto con individuos del medio natural, extraídos del medio natural, y esos ya los tenemos en talla comercial, ¿no? Y tardamos 2 años, digamos, recogidos del medio natural. Nosotros estimamos que con este tipo de alimentación natural que estamos dando, pero al ser ad libitum, está descrito que los erizos, para alcanzar la talla comercial, lleguen a los 5 años, más o menos. Y nosotros esperamos que en 3 años y medio o 4, desde el nacimiento, no desde que llegan a la batea, podamos tener individuos de talla comercial. Nos queda un minuto para alguna última pregunta. Bueno, no hay más preguntas. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pasamos a la siguiente comunicación, que te lleva por título Efecto de las dietas artificiales con y sin atrayentes sobre el crecimiento del pulpo común Octopus vulgaris. Es un trabajo que viene del IFAPA, presentan García, Domínguez, Garrido, Rodríguez y Pascual. Y lo va a presentar Sandra García. Nerviosa. ¿Quién, yo? Lucena. Dile a Javier que venga. Javier, dile que venga. Bueno, buenos días. ¿Ya? Ahí va, gracias. Bueno, como decía, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación sobre el efecto de dietas artificiales con y sin atrayentes sobre el crecimiento del pulpo común Octopus vulgaris. En él han participado el grupo de investigación del Centro IFAPA del Pino de Huelva y el grupo de tecnología de productos pesqueros de la Facultad de Biología en Santiago de Compostela. Bueno, en primer lugar, comentaros que los pulpos fueron capturados en las costas de Huelva mediante nasas y transportados lo más rápidamente posible hasta el Centro Agua del Pino, donde se llevaron a cabo los experimentos. Una vez allí, se distribuyeron en tanques, primero de cemento, con rejas en su parte superior, para evitar que escapara, y después en tanques individuales, donde primero se llevó una etapa de aclimatación y luego se llevó a cabo cada ensayo. El protocolo experimental para cada ensayo fue siempre el mismo. Usamos como dieta control el calamar, con la que obtenemos buenas tasas de crecimiento. El número de pulpos por experimento fue 30, que se distribuyeron en tanques circulares e individuales, de fibra de vidrio de 80 litros de volumen y en circuito abierto, con un flujo de 25 litros hora.
El número de replicados por dieta fueron 10 y por cada ensayo probamos 3 dietas. Los pulpos fueron alimentados una vez al día con una ración del 7% de su peso. En total probamos 6 dietas artificiales comparadas con la dieta calamar. Bien, en el experimento 1, las 3 dietas que probamos fue la dieta control calamar y 2 dietas artificiales, basadas en pasta de bacaladilla cruda o lirio, una sin atrayentes, la Lisoi 15-0, y otra con un 1% de su mezcla de taurina, que es la Lisoi 15-Tau. Sobre el crecimiento, solo obtuvimos con la dieta calamar crecimiento positivo, mientras que con las dietas artificiales, Lisoi 15-0 y Lisoi 15-Tau, perdieron peso, aunque no significativamente. En cuanto a las tasas de ingestión, decir que al final del ensayo las más altas fueron obtenidas con la dieta calamar, mientras que con las dietas artificiales fueron más bajas. En el experimento 2 se probaron 3 dietas también, la dieta control calamar y 2 dietas artificiales, la Mesoi 15-0 y la Mesoi 15-Tau, que llevaba taurina. Estas dietas estaban basadas en una mezcla de mejillón y bacaladilla. En este caso, sobre el crecimiento, y como en el caso anterior, solo tuvimos crecimiento positivo con la dieta control. Y con las dietas artificiales volvieron a perder peso, aunque no significativamente. Las tasas de ingestión ocurre lo mismo, fueron más altas con la dieta control y más bajas con las dietas artificiales. Por último, en el experimento 3, probamos 3 dietas, la dieta control calamar, la dieta liofilizado, que era una mezcla de 50% de calamar triturado, 30% de calamar liofilizado y 20% de gelatina como aglutinante. Y la dieta colar, que era con una base de bacaladilla mezclada con colesterol, arginina y aglutinada con proteína de soja. En este caso, por fin, aparte de obtener crecimiento positivo con la dieta calamar, obtuvimos también crecimiento positivo con la dieta liofilizado. Y solo perdieron peso los alimentados con la dieta colar. Sobre las tasas de digestión, fueron más altas para la dieta control, siendo más bajas para las dietas liofilizado y colar. Esto nos da la idea de que la dieta liofilizado debe ser bastante energética, puesto que aunque la tasa de ingestión fue más baja, no encontramos diferencia en cuanto a crecimiento entre la dieta liofilizado y la dieta calamar. Bueno, después de estos 3 experimentos, los resultados generales es decir que ninguna de las dietas artificiales con base de bacaladilla y aglutinadas con proteína de soja produjo crecimiento, que la aceptación de las dietas artificiales fue mucho menor que la del calamar como dieta control, que la inclusión de taurina como atrayente en las dietas, Lisoi 15-Tau y Mesoi 15-Tau, no incrementó la ingestión ni el crecimiento de los pulpos, y que la dieta liofilizado dio lugar a buenos resultados en cuanto a crecimiento de pulpos y similares a los del calamar. Bueno, llegado a este punto, seguimos sin obtener resultados realmente exitosos con las dietas preparadas. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de la fisiología y sobre todo el conocimiento de las enzimas digestivas, decidimos realizar una caracterización de la actividad enzimática en el jugo gástrico de pulpo y también del choco o sepia officinales para completar el estudio. Y con eso ahondar un poco más en las preferencias nutricionales de esta especie de cefalópodos. Los cefalópodos son altamente dependientes de las proteínas. Evaluamos evaluamos las enzimas proteasas totales, proteasas alcalinas totales, tricina y timotricina. Y medimos a diferentes rangos de pH porque de este depende bastante su actividad, es un factor muy importante para las enzimas. Bueno, en la figura 7 se puede observar el perfil de actividad enzimática de proteasas totales del jugo gástrico de pulpo y choco, en el rango de pH 2 a 12. Se observa que hay 2 picos de actividad máxima
a pH 7 y a pH 9 para ambas especies. En la figura 8 se observa el perfil de actividad para proteasas alcalinas, que lo realizamos de pH 6 a 12. Ahí vemos que en el jugo gástrico del pulpo el máximo pico de actividad es a pH 8 y en el de choco está en torno a 7-8. En la figura 9 se observa la actividad de la tricina, cuyo pico máximo para las dos especies es a pH 7, y para la quimotricina se observa el pico máximo a pH 8. Para ambas especies también. Parece que coinciden mucho en su actividad. Bueno, una vez que teníamos estos datos, realizamos unos ensayos de digestibilidad in vitro con el jugo gástrico del pulpo sobre 10 dietas artificiales. Bueno, 10 dietas. El sistema pH-STA nos permite ver las características, o sea, evaluar la digestibilidad de diferentes materias primas. Perdón, se me ha olvidado una cosita. Eso. Se basa en la medición del consumo de hidróxido de sodio o ácido clorhídrico necesarios para mantener constante el pH, ya que este tiende a descender o aumentar al romperse los enlaces peptídicos durante la hidrólisis o la digestión. En nuestro caso, medimos el pH, o sea, medimos el consumo de hidróxido de sodio, En nuestro caso, medimos el consumo de hidróxido de sodio al encontrar la máxima actividad de las enzimas proteolíticas a pH 8. Y el parámetro determinado es el grado de hidrólisis, que relaciona los enlaces peptídicos hidrolizados por las proteasas digestivas con el número total de enlaces peptídicos presentes en una proteína. Bien, en esta figura se muestra la digestibilidad in vitro o grado de hidrólisis de distintas dietas artificiales usando el jugo gástrico como fuente de enzimas digestivas. Estas dietas artificiales estaban preparadas con una base de bacaladilla y aglutinadas con proteína de soja, gelatina precalentada o gelatina natural. Y también, para completarlo un poco, también evaluamos la digestibilidad con dietas naturales como el mejillón, el calamar, la bacaladilla y también el calamar liofilizado. Se puede observar que la digestibilidad de las dietas naturales es mayor que con las dietas artificiales y también la del calamar liofilizado es mayor, es más alta. Y en cambio, si aglutinamos con proteína de soja o gelatina precalentada, la digestibilidad disminuye. En el caso de utilizar gelatina natural, esa digestibilidad aumenta si lo comparamos con el resto de dietas artificiales. Bueno, como conclusiones generales, decir que aunque al principio parecía no serlo, la bacaladilla es una buena materia prima para la elaboración de dietas artificiales para pulpo, siendo desaconsejado el uso de proteína de soja y gelatina precalentada como aglutinantes de las dietas para el pulpo. En cambio, la gelatina natural parece que da buenos resultados. Por último, destacar que la liofilización puede mejorar las condiciones de conservación de las dietas preparadas sin disminuir sus características nutricionales y digestivas. Y bueno, que el conocimiento de la fisiología digestiva, en particular de la forma en la que operan las enzimas, es de gran importancia para el desarrollo de dietas artificiales en pulpo. Por eso nuestra estrategia va a ser esta, la caracterización enzimática, no solo del jugo gástrico, sino de la glándula digestiva, para poder elaborar una dieta con las características adecuadas, hacer pruebas de digestibilidad in vitro y solo las que nos aporten buenos datos, llevarlos a ensayos in vivo. Y creemos que esa estrategia supondrá un ahorro tanto económico como en tiempo de experimentación. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. Nos has regalado con muchas más cosas de las que no estaban puestas en la comunicación, pero sí, es de agradecer. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor. Manolo.
La estamos llevando a 28 grados. 25 grados, 28. Sí. Sí. La hemos hecho a 25 grados, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? En cualquier caso, parece que el problema es la ingestión, ¿no? Porque comentas en el texto que la bacaladilla se consume menos. Sí. Entonces seguimos todavía con los problemas de ingestión en el pulpo. Yo creo que esa es la Sí. batalla que tenemos que dar para que el pulpo crezca, Pero aparte, ¿no? que eso queríamos... Bueno, quería introducir también eso de la digestibilidad, porque habrá que mirar, hay dietas que sí le sientan bien, pero luego no la comen. No sabemos por qué. Hay que andar un poquito más por ahí. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Gracias. Queda un minuto para una pregunta, si alguien está interesado. Los pulpeiros de la sala, ¿no? Bueno. La siguiente ponencia tiene por título Composición en aminoácidos e índices de calidad proteica de dietas naturales e ingredientes alternativos para el desarrollo de piensos en el pulpo común. Realizada por Cerezo Valverde, Tomás, Martínez Llorens, Jover, García, Rodríguez, Gairín, Estefanel, Pascual y García García. Va a ser presentada por Jesús Cerezo de Limida de Murcia. Jesús. Bueno, parece que ahora sí somos la sesión más multitudinaria del Congreso. Hemos empezado esta mañana a las 9:30 con poca asistencia, pero ahora ya la sala está muy completa. Esperemos que se mantenga así toda la sesión de la mañana. Vamos a esperar estos problemas del directo con Jesús. ¿Lo tienes? Muy bien. Pues adelante. Buenos días. Bueno, yo voy a presentar este trabajo que, bueno, como ya hemos visto, el desarrollo de dietas formuladas para cefalópodos está todavía en su fase incipiente. No obstante, existe un consenso en que la proteína pues debe de jugar un papel prioritario. Esto, bueno, se debe a que estamos hablando de que son animales, los cefalópodos en general, exclusivamente carnívoros, y la proteína es su principal fuente de energía. Además, presentan un alto porcentaje de proteína en su composición corporal, que puede llegar incluso al 90% de su peso seco. Además, siempre para obtener crecimientos óptimos, la relación proteína-energía es siempre extrema. De hecho, en el caso de la sepia se han visto valores de 50 gramos de proteína por megajulio de energía. Sin embargo, si lo comparamos con animales homeotermos, pues se observan valores de alrededor de 15 gramos de proteína por megajulio de energía, y en el caso de peces y animales acuáticos, alrededor de 20-30 gramos. Por lo tanto, en este tipo de piensos, a diferencia de lo que ocurre en peces, pues no tendría sentido separar la proteína del resto de la energía de la dieta. Y seguramente la estrategia más apropiada sería optimizar el balance de aminoácidos, ¿no? Lograr un balance lo más apropiado posible. Bueno, por este motivo, el objetivo principal de este trabajo ha sido determinar el contenido de aminoácidos no solamente en la composición corporal del pulpo,
sino además en las dietas naturales que mejores resultados ofrecen. También, bueno, nos hemos propuesto determinarlo en otras dietas naturales y en ingredientes que se utilizan habitualmente en la formulación de piensos. Con todo esto pretendemos obtener unos índices de calidad proteica que nos permitan optimizar la composición nutritiva en base a lo que es la proteína y el balance de aminoácidos en los piensos para cefalópodos, y concretamente en el pulpo de roca. Para ello se analizaron 33 muestras diferentes que procedían de distintas comunidades autónomas, donde se incluían desde crustáceos, harinas, moluscos y peces. Se obtuvieron muestras tanto en invierno como en verano, y también de algunas especies en concreto se obtuvieron de la misma especie muestras de distintas comunidades autónomas para comparar si había diferencias. A la hora de preparar las muestras, todos los análisis se hicieron en la porción comestible del alimento. En el caso de los peces, esto incluía tanto los filetes como las gónadas y las vísceras. De forma general, los cefalópodos se analizaba el animal completo. Y luego, en el caso de moluscos bivalvos, pues se extraía lo que es la porción comestible, y en el caso de los cangrejos igual, lo que es se extraía la carne del interior. Luego la muestra se picaba y se homogenizaba y se envasó en atmósfera de nitrógeno y se congeló. Posteriormente se liofilizó y antes del análisis de aminoácidos se llevó a cabo un análisis de macronutrientes para saber la cantidad de muestra necesaria para llevar el análisis, que sería la correspondiente para obtener 50 miligramos de proteína bruta. La determinación se llevó a cabo por triplicado y mediante HPLC acoplado a un detector de fluorescencia. Todos los resultados que yo voy a mostrar aquí están expresados en miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Y los índices de calidad proteica determinados fueron el valor patrón del aminoácido expresado como el contenido del aminoácido en la proteína problema que queremos estudiar en función del contenido observado en la proteína patrón o de referencia, que en este caso era la del pulpo. Un valor del 100% indicaría que el contenido de la proteína problema pues sería similar al observado en el pulpo. Obtuvimos el cómputo químico que representa el valor mínimo observado considerando el valor patrón mínimo observado considerando solo los aminoácidos esenciales. Este valor es de especial importancia porque indica realmente el porcentaje de proteína de esa proteína que puede ser destinado para crecimiento. El resto sería utilizado con fines energéticos. Y luego el aminoácido al que corresponde este valor patrón mínimo sería el aminoácido limitante. Luego se calculó el índice de Oser como la media geométrica de los valores patrón de los aminoácidos esenciales. Esto, que suena así un poco raro, simplemente es una forma de ver la similitud que hay entre el balance de aminoácidos de la proteína problema y la proteína del pulpo. En cuanto a los resultados obtenidos, aquí se representa el contenido de aminoácidos en algunas de las muestras analizadas. Básicamente, esta diapositiva está puesta para que veamos que el contenido de proteína es bastante, lo que es el balance de aminoácidos o el contenido en aminoácidos es muy similar dentro del grupo taxonómico que consideramos. Por lo tanto, aquí se puede observar en las barras en colores cálidos, pues el rojo, el rosa y el naranja son exclusivamente moluscos. Vemos que siempre obtienen los valores, el aminoácido que se encuentra en mayor cantidad es siempre la arginina, que sería un aminoácido considerado un aminoácido esencial. Y luego en cefalópodos, pues en moluscos le seguiría el glutamato. Luego, en el caso de los crustáceos, como el cangrejo de río o el cangrejo común, se observa que el contenido en arginina sería bastante menor y el aminoácido predominante sería el glutamato. Luego, en el caso de los peces, como la sardina y el lirio, pues destacan valores altos de lisina, pero de nuevo volvemos a tener valores bajos de arginina. El aminoácido más abundante en peces pues sería también el glutamato. Y luego, en el caso de harinas, como la soja y el girasol, pues se observa de nuevo un patrón común dentro de este mismo grupo, con valores altos de prolina y fenilalanina. También tendrían valores altos de glutamato y de nuevo valores muy bajos de arginina. Como vemos, más que la especie considerada, pues es el grupo taxonómico. Por lo tanto, esto está indicando que esta variable pues tiene un carácter genético importante. En cuanto a los valores patrón observados, aquí voy a presentar una serie de diapositivas donde se comparan los valores patrón de todas las muestras, pero agrupados por grupos taxonómicos. Aquí se observa en el caso de los moluscos cómo el aminoácido limitante pues sería la arginina.
el mayor cómputo químico pues, se observó en el mejillón, con un valor del alrededor del 80%. También se obtendrían valores buenos en el calamar y también en el mejillón. Estas son dos muestras de mejillón procedentes de distintas comunidades autónomas. Y el mínimo valor para la arginina se observaría en la pota. Aquí, bueno, como podemos ver, generalmente todos los moluscos analizados pues cubren bastante bien lo que son el contenido de aminoácidos esenciales respecto al pulpo. Si bien, bueno, hay algunos datos, por ejemplo, podría ser un poco deficiente en lisina y solucina en el caso del mejillón. Y luego también en el caso de la histidina, pues una muestra de mejillón, el calamar, pero ya realmente ya serían valores patrón por encima del 80%. Aquí lo que destaca es los bajos valores que se observan en el valor patrón para la arginina. En el caso de los crustáceos, vemos de nuevo que el aminoácido limitante vuelve a ser la arginina. De hecho, en este caso, los valores patrón para este aminoácido son incluso más bajos que para los moluscos, de forma que solamente pues, rondan alrededor del 50% del contenido que se observa en la proteína del pulpo, que sería la barra roja de referencia. En el resto de aminoácidos pues, estarían bastante bien cubiertos, con ligeras excepciones. Por ejemplo, la cabeza de camarón pues, sería deficiente en lisina, pero el resto en general serían buenas fuentes. Aquí se observa el valor patrón para los peces. Aquí resalta como todas las especies de peces que hemos analizado cubren íntegramente los requerimientos de aminoácidos esenciales para el pulpo. Pero de nuevo en la arginina el cuello de botella. Vemos que aquí el valor patrón para la arginina oscila entre un 30 y un 40%, siendo incluso peor que lo observado en los crustáceos y en los moluscos. Los resultados para las salinas son bastante más variables. Aquí, bueno, quiero resaltar que hay como dos grandes grupos. Por un lado estarían lo que son las harinas de pescado y de krill, en los cuales pues cubrirían bastante bien el contenido de aminoácidos esenciales que corresponden con las barras azules y la barra naranja. Como veis, para la histidina estaría cubierta, la treonina, la valina, metionina, etcétera. Sin embargo, no ocurre así con las harinas vegetales. Vemos que todas las harinas vegetales, además de ser deficientes en arginina, pues serían deficientes en treonina y luego además exclusivamente lo que es la soja y la harina de guisante, deficientes en metionina, y por el contrario, la de girasol y trigo deficientes en lisina. Luego en este caso, pues sería, en el caso de utilizarlas, sería interesante complementar la proteína, es decir, incluir las dos a la hora de diseñar un pienso, porque cada una de ellas es deficitaria en uno de los aminoácidos esenciales. Aquí se observan tanto el índice de Oser, que son las barras lisas, y el cómputo químico en las barras rayadas de todas las muestras analizadas. Aquí quiero destacar que se observa una tendencia de forma que en moluscos se observa un balance de aminoácidos bastante mejor algo mejor que en crustáceos, y bastante mejor también, bueno, se observa un gradiente siendo el mejor balance en crustáceos, posteriormente primero en moluscos, luego en crustáceos, en peces y por último en harinas. Y bueno, para terminar quiero mostraros lo que es el patrón general que se observa en las dietas que mejores resultados ofrecen en el engorde de pulpo. Y es que estarían cubiertos el contenido de todos los aminoácidos, con excepción de la arginina. Por lo tanto, la suplementación de este aminoácido pues, sería importante en este tipo de dietas. Como conclusiones, decir que la arginina representa el aminoácido limitante en todas las muestras analizadas, siendo los moluscos y crustáceos las dietas naturales que mejor cubrirían los requerimientos de este aminoácido. El mejor balance proteico para la alimentación del pulpo se ha obtenido igualmente en moluscos y crustáceos, y por orden de importancia en el mejillón, cangrejo común y calamar. Todas las especies de peces y las harinas de pescado y krill analizadas estarían bien balanceadas para la alimentación del pulpo, considerando todos los aminoácidos esenciales, con excepción de la arginina. Y las harinas vegetales presentaron el peor balance de aminoácidos, con deficiencias evidentes para la arginina y treonina en todas ellas, lisina en trigo y girasol y metionina en soja y guisante. Gracias. Gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta?
Sí. Bueno, el chemical score es lo mismo que el cómputo químico, es similar, ¿eh? Entonces, bueno, la única diferencia es que el chemical score solamente te tiene en cuenta un aminoácido, que en este caso hemos visto que era la arginina, es el valor mínimo, ¿eh? Sin embargo, el chemical score te los tiene, el índice de Oser te los tiene en cuenta todos. Como he dicho, he intentado explicar en la metodología el interés de cada uno de ellos. Siempre el cómputo químico o chemical score te representa el porcentaje de la proteína máximo que puede ser utilizado como crecimiento, ¿eh? Si, por ejemplo, hay un 30% de aminoácido en la proteína problema respecto a la patrón, ese va a ser el factor limitante a la hora de fabricar tejido, o sea, de estimular el crecimiento, ¿eh? Sin embargo, el otro te los tiene en cuenta todos. Sí, de hecho verás que en los póster hay un trabajo donde se muestran los resultados. Lo que ocurre es que no estaba como comunicación oral. Entonces, quien esté interesado, o bien en los resúmenes del libro del Congreso o en el póster lo puede ver. De todas formas, un pequeño avance. Efectivamente, la suplementación en arginina da resultados, pero por encima de cierto contenido se utiliza con fines energéticos. Y creemos porque se absorbe más rápido que una proteína completa. Queda un poco de tiempo para alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bien, pasamos a la siguiente comunicación que también tiene que ver con el pulpo. La siguiente comunicación tiene por título Efecto del origen y presentación de la boga en el engorde del pulpo común Octopus vulgaris. Es del grupo de Canarias, del Instituto Canario de Ciencias Marinas, y lo presenta este trabajo Estefanel, Ro, Socorro, Guirao, Fernández Palacios, Izquierdo, y presenta Juan. Digo Juan porque no sé cuál es, ni este. Estefanel, ¿cuál es Estefanel? ¿Lo tienes aquí ya? ¿Arranca? Lo tengo que enchufar. ¿Por dónde vas? Pues ahora aquí, pues páralo. Como ha comentado Jesús antes, el tema del pulpo somos muchos los que estamos trabajando y hay que profundizar en el tema de los aminoácidos, pero tenemos que hacer que se lo coman primero. Es decir, ese es el eterno problema. Es decir, poco avanzamos si no se lo comen. Como sabéis, nosotros estamos trabajando en Valencia en dietas secas. Antes ha comentado uno de los ponentes, dietas artificiales. No me gusta mucho la palabra porque eran dietas a base de productos natural. Ni siquiera las nuestras, que son como en harina seca, son artificiales. Son dietas secas, piensos secos. Y bueno, algún éxito sí que hemos conseguido de aceptación de estas dietas y esperemos que en el próximo congreso presentar algún dato. Juan, por favor. Buenos días. La acuicultura, como todos sabemos, es un sector a día de hoy emergente y con gran potencial económico. Sin embargo, el número bajo de especies cultivado a nivel industrial hace que se esté produciendo un cierto estancamiento. Entonces, tanto el sector empresarial como el científico están de acuerdo en la necesidad de diversificar la producción. Entonces, entre las especies con potencial para esta diversificación destaca el pulpo común, Octopus vulgaris, por una serie de características, sobre todo el rápido crecimiento, que puede llegar hasta 1 kilo al mes, y aceptación de alimentos naturales de bajo valor comercial, un alto precio de mercado y, sobre todo, el hecho de que los caladeros se encuentran en algo sobreexplotados, ¿no? A nivel nacional, sobre todo. Entonces, vamos a ver, el presente trabajo parte de los resultados obtenidos por Socorro y colaboradores en 2005, donde con una dieta basada en boga de descarte consiguieron crecimientos de hasta 700 gramos mes, lo cual difiere de resultados obtenidos con boga salvaje en nuestro grupo de investigación y por otros investigadores nacionales también. Entonces, el objetivo principal es comparar el origen de la boga, ya sea de descarte de jaulas de dorada, de acuicultura local, o bien de origen salvaje.
Y a su vez, de cara al desarrollo de la acuicultura del pulpo, pues interesa empezar a fabricar piensos, que aparte están englobados dentro del proyecto Jacumar, del cual formamos parte. Y por tanto, pues se elaboraron 2 piensos a base de boga de descarte exclusivamente y boga de salvaje igualmente, ¿no? Entonces, como experiencias previas, fue necesario seleccionar un aglutinante adecuado y se hicieron pruebas con 3 aglutinantes en diversas concentraciones, elaborando un pequeño test de disgregación en agua tras 24 horas. Los resultados obtenidos con nuestras materias primas en nuestras condiciones no fueron satisfactorios en ningún caso y finalmente decidimos adoptar el protocolo establecido por Cerezo, Valverde y colaboradores en 2008, adaptando un poco el protocolo que ellos tenían a la humedad de nuestras materias primas. Entonces, el presente trabajo se evaluó el efecto de 5 dietas, que fue, como ya dije, el pienso de boga de descarte, un pienso a base de boga salvaje, la misma boga de descarte troceada, la misma boga salvaje troceada y una dieta control que contenía un 60% de un cangrejo comprado congelado, Portunus pelagicus, suplementado con boga de descarte también, un 40%. El sistema de cultivo fueron tanques compartimentados que tienen la gran ventaja que permite excluir el comportamiento jerárquico dentro del tanque, de modo que nos permite centrarnos más en estudios de nutrición, ya que los pulpos, aunque pueden verse, pues no pueden atacarse ni quitarse la comida y permite fundamentalmente minimizar la mortalidad, que fue 0 en este experimento, y también calcular la ingesta de cada individuo. El diseño experimental se basó en 4 pulpos macho, también se seleccionaron solo machos para evitar eventos reproductivos. Se trabajó con 4 machos por dieta durante 4 semanas y se mantuvo un circuito abierto, de modo que el oxígeno no bajase de un 6,2, que sería el equivalente a un 80% de saturación. Se calcularon estos 4 parámetros, que fueron la ingesta diaria estándar, entendida como porcentaje ingerido en peso respecto a su peso corporal por día, el incremento de peso diario, que serían los gramos que crecen por día, el índice de conversión, que serían los gramos que debe ingerir el pulpo para crecer 1 gramo de peso, y el índice de la glándula digestiva, que sería el porcentaje en peso de la glándula digestiva respecto al cuerpo. Ahí vemos una imagen de la glándula digestiva del pulpo. Para el cálculo de la ingesta, pues se aplicó la siguiente ecuación muy sencilla, ¿no? Alimento añadido menos alimento sobrante, y se corrigió la ganancia de humedad del pienso y de las dietas con un factor de corrección F, que sería la división entre humedad inicial y humedad final. Asimismo, se realizó análisis bioquímico de un pool semanal de cada dieta, se cogió muestra todos los lunes, miércoles y viernes durante las 4 semanas y se analizó también la glándula digestiva entera, pero vaciándole la tinta, ¿no? Y a su vez el de músculo, también de pulpo completo. Se extrajo un brazo y se homogeneizó y se hizo una analítica de músculo. Entonces, en esta figura vemos la evolución del peso de los individuos, partiendo de un peso inicial estadísticamente igual, aunque la dieta control, como vemos, era ligeramente superior. Esto pone de manifiesto la dificultad que tenemos nosotros y creo que otros grupos también para conseguir un stock de pulpos del mismo tamaño a la vez. Y bueno, analizando el índice diario, la ingesta diaria estándar, vemos que según Orígenes, la boga de descarte, pues la ingesta fue casi de un 4%, fue superior a la boga salvaje. No llegó a tener diferencia estadística, pero por muy poco. Y en cuanto a destacar en esta primera línea, la dificultad de calcular la ingesta con los piensos, puesto que una parte se disgrega y se mezcla con las heces también, entonces pues es un poco difícil extrapolarlo. Pero bueno, en cualquier caso no presentó aparentemente una diferencia estadística con las dietas troceadas. En cuanto al crecimiento, tanto la boga de descarte como la dieta control presentaron un crecimiento superior rondando los 500 gramos por mes, que es bastante alto teniendo en cuenta que es en tanques. Y lo que nos sorprendió fue que el crecimiento con el pienso de boga de descarte pues fue menor, pero no presentó diferencia estadística, ¿no? Y llegamos casi a los 400 gramos mes, que también es bastante bueno. Respecto a la boga salvaje, pues el crecimiento fue menor en ambos casos y si bien no presentó diferencia estadística con la boga de descarte, pues al igual que con la ingesta, pues faltó bastante poco para que presentara diferencia estadística. En cuanto al índice de compresión, pues debido a la disgregación del pienso, fue mejor con las dietas troceadas. Entonces, la conclusión general, así únicamente prestando atención al engorde, es que la ingesta y el crecimiento son superiores con la dieta de descarte. Entonces, analizando los macronutrientes, y a diferencia de la presentación previa un poco, ¿no? Pues vemos que el nivel de proteínas totales pues no presentó diferencia según origen,
pero lo que sí presentó diferencia fue el volumen, el contenido lipídico, que fue 4 o 5 veces superior respecto a la dieta salvaje. Analizando el contenido energético, vemos que la diferencia de lípidos, pues lo que supuso fue una mayor energía de las dietas, ¿no? Entonces la boga de Descartes lo que sabemos es que tiene más lípidos y más energía, porque en todo lo demás aparentemente es igual a la salvaje. En cuanto al contenido, el efecto de esta dieta con más lípidos en la glándula digestiva, que como es un órgano de acúmulo lipídico fundamentalmente en el pulpo, y tiene una relación que no está clara con el metabolismo del animal, pero bueno, se sabe que como mínimo acumula reservas de la dieta, ¿no? Pues vemos que el índice de la glándula digestiva fue más grande efectivamente en la dieta de boga de Descartes y también fue el contenido que se debe fundamentalmente al contenido lipídico, lo cual nos sugiere que la glándula digestiva efectivamente acumula lípidos, y las dietas de Descartes, pues las dietas salvajes, perdón, pues presentaron un nivel de lípidos muy inferior, pero fue parecido a la glándula digestiva de pulpo salvaje. Aquí incluimos un tratamiento más, que es el pulpo salvaje. Entonces da la impresión que el medio natural pues quizá no necesiten tantos lípidos por el perfil de la glándula digestiva salvaje, pero bueno, de alguna manera estimula el crecimiento, ¿no? Sin embargo, el mayor contenido lipídico de las dietas pues no se reflejó en músculo, que nuevamente nos ha sorprendido el elevado valor del pulpo salvaje en músculo, puesto que presenta diferencia estadística respecto a los demás. Entonces, bueno, el pulpo engordado parece que tiene menos grasa que el pulpo salvaje. Respecto a las proteínas, nuevamente la dieta con más grasa pues fue la que finalmente generó más proteína en músculo, que fue además estadísticamente igual al pulpo salvaje. Esto pues plantea una serie de hipótesis que discutiremos más adelante, pero podría ser que el exceso de lípidos de la dieta pues se utilice como fuente de energía, permitiendo un mejor aprovechamiento de la proteína, ¿no? Esta parte no está en el resumen, pero lo incluimos porque son resultados bastante interesantes. Se incluyó un perfil de ácidos grasos a nivel cualitativo, ¿no? Un porcentaje de ácido graso respecto a ácidos grasos totales, y vemos que según el origen de la dieta, pues presentan un perfil completamente distinto, ¿no? En el caso de los colores azules son de origen salvaje, el pienso y troceado respectivamente. Vemos que presentan mayor contenido de saturados, N3 y N3-sulfa, mientras que la boga de Descartes pues tiene más monoenos y N9. Analizando unos pocos ácidos grasos en particular, destaca el elevadísimo contenido de ácido oleico y linoleico en las dietas de origen de Descartes, que probablemente definitivamente se deben al pienso, y después los N3-sulfa, digamos, principales, araquidónico, EPA y DHA, pues son superiores claramente en la dieta salvaje. Esto es un perfil de la glándula digestiva, y la línea negra representa el perfil de todos estos ácidos grasos en la dieta, y la punteada el perfil de la glándula digestiva, ¿no? Vemos que refleja perfectamente y claramente el perfil de ácidos grasos de la dieta, lo cual pues podría servir como un indicador de la dieta en el medio natural, y en el caso de la dieta salvaje pues es absolutamente idéntico, ¿no? Y por último, analizando el músculo, el perfil de ácidos grasos en músculo, pues vemos que presenta un perfil mucho más estable. Hay algunas diferencias entre grupos, pero vemos que el patrón es muy similar, y viendo nuevamente los mismos ácidos grasos que vimos previamente, pues el efecto de oleico y linoleico, que son muy elevados en una de las dietas, no se aprecian a nivel de músculo. EPA y DHA no presentan diferencia estadística tampoco, y sin embargo el araquidónico, a diferencia de resultados previos nuestros y de otros grupos de investigación, pues sí parece que se ve afectado por la dieta y quizás con el crecimiento también, puesto que la dieta que más creció es la que menos araquidónico tuvo al final, ¿no? Y nada, agradecer a Jacumar por la financiación y a todos los compañeros por el apoyo y eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? Bueno, Juan, quería preguntarte cuál es la diferencia entre la boga de Descartes y la boga salvaje. La boga de Descartes, que se mete en las jaulas y... Cuando se hacen los despesques de las empresas locales de acuicultura, siempre hay un porcentaje de especies que le llaman especies invasivas, que se meten y se alimentan de pienso. Y la especie más abundante que aparece en todas las empresas del litoral nuestro es la boga, ¿no? También hay otras especies como lebrancho, salema, etcétera, pero
sardina incluso, pero la mayoritaria es la boga. Entonces es la que decidimos utilizar porque sabemos que tenemos muchos kilos cada año que literalmente se tienen que tirar a la basura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dar una salida y ver qué pasa con esto. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la siguiente comunicación. Tiene por título Cultivo exterior para repoblación de Paracentrotus lividus en las Islas Canarias, realizada por González Enríquez, Grimón y Catoira. Va a ser presentada por Nieves González, del Instituto de Ciencias Marinas, del Instituto Canario de Ciencias Marinas. Cuando quieras, Nieves. Hola, buenos días. La comunicación que voy a presentar es parte de un proyecto Jacumar, es gestión y cultivo de erizo de mar, en donde estamos 3 comunidades autónomas, como en otra ponencia ya dijeron, implicadas. El objetivo principal de nuestro grupo de trabajo es aclimatar y engordar aquellos erizos que nos aportaban las comunidades autónomas de Asturias y de Galicia para realizar la repoblación en el medio natural, debido a que en Canarias Paracentrotus lividus tiene las poblaciones diezmadas debido al desarrollo en la costa. Para ello trajimos erizos desde Galicia, del medio natural, y desde el Centro de Experimentación de Castropol, de Asturias, que se habían obtenido de cultivo. Los llevamos a una instalación de una empresa, que es la empresa AXA, situada en el sur de la isla de Gran Canaria, el sureste de la isla de Gran Canaria, en donde se metieron en cestas para su engorde. Las condiciones de estabulación de estas juveniles que trajimos, que eran para llevarlos a una talla y a unas condiciones propias para llevarlos al medio natural, es decir, que estuvieran en buen estado de reproducción y que tuvieran buen tamaño. Bueno, las condiciones fueron unos tanques que tenían 2.700 litros y tenían una tasa de renovación entre 12 y 14 tanques. Tanques al día. Después, la mortandad que tuvimos en el proceso de aclimatación, puesto que fueron traídos directamente desde Galicia, fue muy baja, es decir, solo fueron 23 individuos en los 3 meses de aclimatación que los tuvimos hasta que el sistema estuvo adecuado. Las condiciones de este experimento fueron las que ven aquí. Fueron alimentados con 4 tipos diferentes de dietas para ver la que nos proporcionaba mayor crecimiento de estos individuos en menos tiempo. Fue una dieta con algas verdes, que fue ulva rígida, algas pardas, se utilizó la que generalmente en Canarias está en la zona de erizos de Paracentrotus, que es Cystoceras avies marina, y una dieta de algas rojas. Es una mezcla porque Alopitis incurvus tiene siempre encima una alga calcárea que además le podía aportar carbonato de calcio a los erizos, que es Alictilum virgatum. Y un pienso preparado que estaba siendo utilizado por los equipos de Galicia y de Asturias para el engorde de sus erizos. Se pusieron dos densidades, una densidad baja y una densidad alta. Teniendo en cuenta que en Canarias la densidad de erizos por metro cuadrado era muy baja, pues, y estos erizos eran de talla pequeña, pues se decidió ir a tasas elevadas de esos erizos. En el caso, el periodo de tiempo que los tuvimos fue solamente de 1 año, puesto que en julio del año 2008 tuvimos una mortandad masiva en todos los erizos en Canarias, y en el medio natural también hubo un decrecimiento muy importante de las poblaciones naturales debido a la enfermedad de la calvicie. Aún así, en el periodo de tiempo que tuvimos el experimento,
la supervivencia fue muy alta, por lo tanto la mortandad fue baja, tanto en los individuos procedentes del medio natural como en los procedentes del medio del cultivo. La diferencia entre ellos fue muy pequeña. En cuanto a los experimentos con los diferentes tipos de dieta, como pueden ver ahí, tanto en el incremento de peso como después en el de talla, se ve que la mejor dieta para que estos individuos tuvieran las condiciones que queríamos era la de las algas verdes. Y tanto para los traídos del medio natural como para los traídos de cultivo. La diferencia entre estos individuos era la talla de partida, que en los individuos que traíamos de cultivo de Gastropol, la talla de partida era de entre 10 y 15 milímetros, y los del medio natural entran 20 y 25 milímetros la partida de talla. En cuanto al incremento de talla, tuvimos mayores incrementos en los meses de agosto a diciembre. Fue el mayor incremento de talla que tuvimos, tanto en unos como en otros, es decir, que el comportamiento era igual independientemente que fueran erizos cuya procedencia era el cultivo o cuya procedencia fuera el medio natural. Esto es lo mismo, el incremento de peso mensual por los tipos de alimentación que teníamos, y como se ve son las algas verdes las que tienen mayor incremento y mejor viabilidad para el engorde de estos juveniles. Y paralelamente a eso hicimos un trabajo, estábamos haciendo el trabajo de evaluación del recurso en Canarias, que no lo teníamos, en donde trabajamos la parte de la reproducción y la bioquímica, para ver si después podíamos ligarlos con el trabajo que estábamos haciendo de engorde. En cuanto a la reproducción, se hizo las medias, ahí tenemos las medias anuales de los datos biométricos para establecer el IG. Trabajamos sobre 4 localidades, 2 en Gran Canaria y 2 en Tenerife. Como ven ahí, el ciclo biológico de la especie, estamos en el margen sur de distribución de la especie y no se comporta igual que en Galicia y en Asturias, tenemos unos IG diferentes. El máximo pico que tenemos, y es muy raro, es la localidad de Las Galletas en Tenerife, que llegamos a 12, pero de resto no. Tenemos un IG muy bajo respecto a los que tienen en Galicia y en Asturias. En las 4 estaciones que se estudiaron en Canarias, parece existir un desove en los meses de abril y mayo, y después hay una recuperación, pero vuelve a haber otro desove en los meses de septiembre-octubre. A la vista de los estados, de los resultados del estado de madurez y del ciclo reproductor, en Canarias posee varios periodos de desove, no así en Galicia y en Asturias, por lo tanto es bastante difícil después, cuando queremos casarlo con la parte bioquímica, es decir, con los ciclos bioquímicos, pues dar unos resultados claros. En cuanto a la bioquímica, se hizo bioquímica de las gónadas de los erizos del medio natural, y lo que hicimos fue compararlo con el pienso que se le estaba dando. Si miramos cada uno de los elementos que se analizaron, hidratos, proteínas y lípidos, el erizo presenta varios desoves al año, en el caso de Canarias. Ahí tienen el IG de las 2 localidades en el caso de Gran Canaria, y tienen el ciclo químico de los hidratos de carbono. Parece existir una relación clara entre lo que es la caída de los hidratos con los periodos de desove. En cuanto a las proteínas, que son esenciales para la constitución, para la formación de los gametos, pues también parece existir una relación clara, aunque el nivel de las proteínas, como vimos anteriormente, aquí, las proteínas nunca tienen un declive claro, tienen un pequeño declive, pero enseguida vuelven a subir. Y en el caso de los lípidos, pues la cantidad de lípidos siempre y a lo largo de todo el año y en todas las localidades es pequeña. Solamente las proteínas, tiene mayor proteínas en las localidades de Tenerife que en las de Gran Canaria. Y por último, como consideraciones y experiencias a desarrollar,
Pues las algas verdes vimos que son las que tienen mayor aportación, tienen mayor contenido de proteínas y son mejores en el caso de producir crecimiento y peso de los ejemplares que teníamos en cultivo. Por lo tanto, consideramos que la dieta apropiada que deberíamos de proporcionarles para tener mejor rendimiento sería o intercalar dietas semanales de algas pardas y algas verdes, perdón, de algas pardas y algas verdes, o porque las algas pardas les proporcionan una alta cantidad de hidratos de carbono, mientras que el resto no, o hacer una mezcla de los 3 tipos de algas, porque las algas rojas también tenían un contenido no tan elevado como las verdes, pero sí contenido elevado en proteína. Y en el caso de la dieta, que nosotros esa parte no la trabajamos, lo que es la composición, pues era una dieta con un 20% de proteína, pero con bajo contenido de hidratos. Por lo tanto, era aumentar la cantidad de hidratos, ya sea con harina o con agar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nieves. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Nieves, dices que el tema del pienso no lo habéis hecho vosotros, pero ¿no habéis controlado la ingestión? Me imagino que será difícil en el erizo controlar la ingestión, porque entonces, en ningún caso, en ninguna de las dietas se sabe lo que han ingerido realmente. No. Para comparar el pienso porque ha funcionado mal, ¿no? No lo hemos hecho. No hay forma. No, sí hay forma de hacerlo. Porque nosotros, por ejemplo, con otro erizo, con diadema, eso lo hemos hecho, la ingestión, para ver diferentes tipos de algas del medio natural, y cogíamos pues cada erizo y le poníamos diferentes tipos de algas y controlábamos la ingestión. No lo hemos hecho con paracentroto. Porque y en este caso, el problema de que con pienso no crezcan bien es por una mala ingestión o porque el pienso no es adecuado. Nosotros lo que creemos es que lo que le faltan son hidratos. Es decir, a ese pienso que tenía un 20% de proteínas tiene baja proporción de hidratos de carbono, y el hidrato de carbono es necesario para ellos. Es decir, se comprueba porque en la bioquímica de las gónadas del erizo del medio natural la cantidad de hidratos es mayor, y además son para su función estructural son esenciales también. Entonces, por eso creemos que de todas formas, yo creo que ahí creo que hay un póster de las otras comunidades relativo a las dietas. El pienso este tenía 20% de proteína. Sí. Entonces tiene mucho carbohidrato, le caben muchos carbohidratos ahí. Sí, pero la cantidad de hidratos después en otros componentes era bajo. Era bajo. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues pasamos ya a la última comunicación de la sesión de la mañana antes del café. Tiene por título Requerimientos nutricionales y dietas artificiales en el cultivo de la oreja de mar Aliotis sp. Revisión. Es un trabajo que viene hecho por el Instituto Canario de Ciencias Marinas y lo presentan Vieira, Curtis de Vicós, Bilbao, Fernández Palacio, Robaina y Izquierdo. Y lo va a presentar Vieira. ¿María Pilar? Muy bien, eso. Gerson Custos de Bichos, ¿no? Muy bien, fenomenal. ¿Qué francés pronuncio más fenomenal? Bien, pues cuando quieras, tienes la palabra. Perdona. Primero quiero disculpar a mi compañera Mapi Viera, que no ha podido estar hoy por motivos laborales. Yo soy Gerson y voy a dar esa presentación en su lugar. Voy a presentar una revisión de los requerimientos nutricionales y de las dietas artificiales utilizadas en el cultivo de la balón, de la oreja de mar. Ese trabajo se ha realizado en el marco de un proyecto europeo en el cual participamos y con el fin de adaptar dietas artificiales a los requerimientos nutricionales del balón europeo, el Aliotis tuberculata. La oreja de mar es un molusco gasterópodo herbívoro, se alimenta de micro y macroalgas.
Tarda entre 2 a 5 años hasta alcanzar la talla comercial según la especie cultivada y el sitio donde está cultivada. Y alrededor del mundo existen un centenar de especies del género Aliotis, pero solo 15 o 20 de ellas tienen un interés comercial. Entre ellas el balón europeo, el Aliotis tuberculata. Los juveniles, mayores de 5 milímetros y adultos, se alimentan de macroalgas. Esas macroalgas se suelen utilizar en los cultivos también. Entonces, las pardas son varias especies de Macrocystis o laminaria. En cuanto a las rojas son palmaria o gracilarias, y varias especies de ulva en cuanto a las verdes. En el caso del abalón, que tiene un crecimiento lento, una alimentación adecuada es un factor muy crítico en el éxito del cultivo. Y una alimentación con macroalga puede tener unas desventajas, tales como una reducción de la biomasa de los stocks naturales de alga, por lo cual es importante tener en paralelo una buena gestión de los stocks naturales de alga con el cultivo del abalón. Y también se ha observado una variación en la calidad nutricional de las macroalgas según las temporadas en las cuales están cosechadas, que es muy variable. Eso se puede ver en también un estudio que se hizo en el marco de este mismo proyecto, en el cual hemos recibido algas de varias localidades en diferentes países europeos, que son los partners del proyecto, y hemos analizado varias especies de algas a lo largo de un ciclo anual. Y podemos ver que en el caso de una misma alga, pues su composición proximal varía considerablemente a lo largo del año. Y también para una misma estación, entre dos tipos de alga, pues la composición proximal puede ser muy diferente. Como alternativa, varios cultivos se han desarrollado a base de dietas artificiales, como es el caso de Sudáfrica o Australia, por ejemplo. Esas dietas se encuentran en diversas formas y calidad y están adaptadas a diferentes especies y técnicas de cultivo empleadas según los sitios. Son necesarias para el desarrollo futuro de este cultivo y ya que permiten formular dietas de un óptimo valor nutricional. Con el fin de adaptar esas dietas a los requerimientos del abalón europeo, hemos revisado los requerimientos nutricionales y los estudios de nutrición que se habían realizado, revisando más de 70 publicaciones desde el 85 sobre 11 especies de abalón en 10 países diferentes. Ahí se analizó la composición proximal de las dietas, tanto como técnicas de alimentación, sistemas de cultivo y su influencia sobre la producción y el crecimiento de los animales. En estas tablas se ve los números de arriba corresponden a los artículos que están citados abajo. Entonces podemos ver que las dietas de abalón en general tienen un alto contenido en proteína y carbohidratos, alrededor de un 30% para las proteínas y entre un 40 y un 50% para los carbohidratos, y bajos contenidos en lípidos y fibra. Esos porcentajes son muy similares a la composición proximal del abalón. Si miramos los componentes por separado, pues las proteínas es el componente el más estudiado y de mayor coste en las dietas. Se ha evaluado que un nivel adecuado se sitúa entre un 20 y un 30%, ya que en exceso no son utilizadas de manera eficiente porque se metabolizan como energía. Los factores determinantes para las proteínas pues son su digestibilidad, perfil disponible de aminoácidos, porcentaje de inclusión y también la relación proteína-energía, que es muy importante para el mantenimiento y crecimiento de los animales. Las fuentes proteicas que se emplean son generalmente de origen animal y también de la soja. Algunos han estudiado utilizar fuentes vegetales y otros restos de acuicultura. En cuanto a los lípidos, pues son importantes por su aportación energética, fuente de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. El abalón tiene unos requerimientos en lípidos muy bajos, que es alrededor de un 3-5%, que es típico de un herbívoro, y se ha demostrado que altos niveles en la dieta afectan negativamente a su crecimiento. Las fuentes también vienen de aceites vegetales y también de aceites de pescado, esencialmente para cubrir los requerimientos en ácidos grasos de los abalón.
En cuanto a los carbohidratos, pues son el principal aporte energético y componente mayoritario en las dietas, entre un 40-50%. Altos niveles de carbohidratos mejoran la dieta, mejoran el crecimiento del animal y son más eficientes que los lípidos, ya que el animal tiene unas enzimas que son capaces de degradar los carbohidratos complejos y tiene una buena capacidad para sintetizar lípidos no esenciales a partir de ellos. Las fuentes de carbohidratos suelen ser de harinas vegetales. Algunos han estudiado utilizar macroalgas como fuente de carbohidratos, y ahí en esta tabla se ven también los aglutinantes, ya que son muy importantes. Como el animal es de alimentación lenta, el tiempo de permanencia de la dieta en el agua es muy importante. Entonces, se ve también que los carbohidratos de la dieta pueden servir como aglutinante, y a su vez los aglutinantes también son fuente de energía, se incluyen alrededor de un 6% en las dietas. Las vitaminas se incluyen en un 1,5%, minerales en 3,5% alrededor, y el patrón utilizado es uno que ha sido diseñado por Uki en 85 para el Discus Hanai, que es el abalón japonés. Lo que acabamos de comentar se puede ver resumido en esta gráfica. Es un estudio que hemos hecho con el Aliotis tuberculata coccinea, que es el presente en Canarias, y ahí vemos que dos algas que tenían una composición nutricional, una composición proximal significativamente diferente, pues ha resultado en un crecimiento que ha sido casi del doble para la que tenía un mayor contenido en proteína y en carbohidratos. Esa revisión se ha hecho en el marco del proyecto europeo que es SUDEVAB, para Sustainable Development of European SMEs Engaged in Abalone Aquaculture. Y ahí somos varios grupos de investigación europeos, así como productores del abalón de 5 países. El fin de este objeto es desarrollar el cultivo del abalón en Europa e intentar agilizar temas de legislación, genética, patología, nutrición, marketing. Y ahí nosotros, el grupo de investigación en acuicultura, pretendemos desarrollar una dieta sostenible, ecológica, adecuada a los requerimientos nutricionales del abalón europeo y que se diferenciara en el resto de las que existen por el hecho que está basada exclusivamente en fuentes vegetales, porque la mayoría de los productores de abalón en Europa utilizan macroalgas como fuente de alimentación en los cultivos. Si queréis más información sobre el proyecto, ahí está la página web. Y muchas gracias. Parado un minuto de presentación, vamos, fenomenal. Venga, ¿cuestiones para plantear de la oreja de mar? ¿No? ¿Tenéis ganas de tomar el café? Una cuestión, el abalón, la pregunta es un poco directa. ¿Se come todo lo que le echen? Es decir, ¿no tiene problemas de ingestión? ¿Se lo come todo? Digiere de mal. ingerir. Ah, de ingerir. Sí. Ah, sí. Cualquier cosa que le echemos se lo come. Sí, hemos probado varias cosas, pero ¿en qué te refieres en cualquier cosa? No, porque estamos viendo que hay especies que tienen problemas para ingerir, tienen problemas de aceptabilidad, y no es el caso del abalón. El abalón tarda unos 15 días cada vez que cambiamos la dieta en adaptarse, y después no hay ningún problema. Pero tiene unos 15 días de adaptación cada vez que pasamos, por ejemplo, de macroalgas a dietas artificiales, y después pues no hay ningún problema. Sí. Me imagino que las dietas que estáis probando, no me gusta artificiales, las dietas secas que estáis probando sí. Son fundamentalmente a base de algas, ¿no? De algas secas. Pues tiene una mezcla. Todas las dietas comerciales que existen ahora en el mercado de abalón, todas tienen fuentes animales, fuentes de proteína animales. Y después, pues sí, tiene una parte de macroalgas y después el resto de harinas vegetales. Pero todas, por eso en este proyecto lo que querían los productores era que no haya una fuente de proteína animal, pero que sea solo vegetal. Lo que es difícil es tener un buen balance de aminoácidos y de lípidos esenciales en solo a base de fuentes vegetales. Claro, y eso es otra cosa que es difícil, es intentar alargar la vida de
de la dieta en el agua, porque la mayoría de los piensos aguantan como 48 horas. A las 48 horas pierden en peso alrededor de un 8%, y eso ya es mucho, porque más ya no es estable. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta última? Sí, por favor. Pepe Iglesias, micrófono, por favor. Yo sé que el coordinador del proyecto fue a contactarlos hace unos meses, pero en este proyecto no estaban. Quizá en el futuro se juntarán a este proyecto que intenta poner conjunto todos los productores, pero de momento en este proyecto no estaban. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, el micrófono a este señor. Eso es otro proyecto en el cual participamos, en el cual se va a realizar el engorde en jaulas en el mar, alimentando los animales con algas procedientes de biofiltros que utilizan agua de efluentes de tanques. Eso es uno que tenemos en policultivo, es el que vamos a empezar ahora. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues a las 11:30 en punto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los participantes, tanto conferenciantes como público en general. Y, en fin, vamos a tomarnos un café. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.